Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, pedimos que usted nos dé gracia, sabiduría, inteligencia. Señor, que nos guíe a través de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra fielmente, para que tu iglesia sea edificada, para que nosotros los hombres menguemos y Cristo sea exaltado en cada área de nuestra vida, sobre todo en esta instancia. A través de Cristo Jesús iniciamos esta predicación, esta exposición, para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, yo quiero hacer una breve exposición basado en el contexto que estamos viviendo y en base a una pregunta, o el título de esta predicación tiene la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar tiempos difíciles? ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles como los que estamos enfrentando en la actualidad? Y antes de entrar al texto, a la exposición bíblica, tenemos que detenernos y meditar sobre nuestro contexto actual, sobre lo que estamos viviendo, experimentando en estos días. Hemos visto cómo esa enfermedad se ha propagado por el mundo entero, alcanzado a millares de personas, no respetando títulos, no respetando nombres, nada. Se ha expandido, masificado de una forma aterradora. Y esta enfermedad ha llevado al colapso de los sistemas de salud en diferentes países. Ha llevado al colapso al área de la salud. Miles de personas están muriendo. Están muriendo. Y la gran mayoría de esas personas que están muriendo mueren sin Cristo. Debido a esta masificación de esta enfermedad, se han tomado ciertas normas, ciertas prohibiciones, por los cuales o en efecto de estas normas, producto de esta enfermedad, personas están quedando cesantes. Se prevé que muchas micro y medianas empresas quebrarán. Es decir, se avecina una crisis terrible, grandísima para el mundo entero. Y en medio de este contexto que está afectando a todo el mundo, algunas personas ven esta situación con escepticismo, con dudas, y no toman conciencia de lo que estamos experimentando. ¿Cuántas personas no dudan, ponen en cuestionamiento esta enfermedad, lo que está aconteciendo? Muchos están con aquellas teorías de las conspiraciones y no creen
Sin embargo, esta enfermedad ya es una realidad, independiente de donde haya salido, iniciado, ya es una realidad que nos afecta a todos. Hay también personas que al ver todo lo que está pasando, caen en pánico, crisis, angustias, miedo, un miedo abrumador muchas veces. Personas que ven, se desesperan, no aguantan, no soportan. Sin embargo, existe también un tercer grupo de personas. Este tercer grupo son los cristianos, los cuales deben enfrentar esta situación con una perspectiva diferente, con cordura, equilibrio. No obstante, algunos tienden a caer en los grupos ya mencionados, o sea, en el escepticismo o en el pánico. Aunque la mayoría de los creyentes caen más en el grupo de los que tienen miedo, pánico, y no es menor. Entonces existen los escépticos, que dudan en todo, no tienen miedo de nada, y el otro extremo también, que tienen miedo, angustia, pánico. Y como tercero, existen los cristianos, en los cuales también hay miedo, o en los cuales también surgen preguntas como ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordar dicha situación que es tan difícil? Y muchos de nosotros cristianos nos preguntamos, ¿cómo enfrentar tiempos difíciles como los que estamos viviendo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y brevemente intentaremos responder parte de aquella pregunta. Comenzaremos en Romanos capítulo 8, versículo 28. El texto que acabamos de leer. Es la famosa epístola magna del apóstol Pablo, hablando a su auditorio romanos. Y dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios tiene un propósito. Independiente de la dificultad, independiente del contexto, independiente de las adversidades que estamos enfrentando, Dios tiene un propósito. El texto de Romanos comienza diciendo, y sabemos. Ese sabemos implica certeza, seguridad. Seguridad. Pablo tenía una convicción clara, un conocimiento claro. ¿De qué? De la siguiente frase, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo tiene una certeza clara de esta declaración. Y debemos entender lo siguiente: Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que lo hace para el mayor bien de los creyentes. O sea, Dios no solo gobierna todo, sino que todo lo hace para el mayor bien de su pueblo, para el bien de su pueblo. Ahora es interesante que el apóstol Pablo ocupa
esta expresión o esta frase, todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué significa? ¿O qué son? Son las cosas buenas como malas, adversidades. Tanto lo bueno como lo malo, según nuestra perspectiva, lo malo según nuestra perspectiva, colaboran para nuestra salvación. Salvación. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo claro como creyentes, como salvos, como cristianos. El apóstol Pablo dice, todas las cosas, o sea, las cosas buenas y también las cosas malas según nuestra cosmovisión limitada. ¿Cuáles pueden ser las cosas malas? Sufrimiento, soledad, crisis, cambio de planes, fracasos, escasez, etc. Un sinnúmero de cosas que nosotros vemos como malas, adversas, contrarias, en las cuales sentimos dolor, sufrimos. Dios usa aquellas cosas también para cumplir sus propósitos eternos que tienen el fin de favorecer a su pueblo. Entonces, ¿qué enseña este versículo en relación a lo que estamos viviendo, en relación a los tiempos difíciles que estamos experimentando? Que no solo lo bueno tiene propósito, sino también lo malo. Todo lo que está pasando tiene un propósito divino. Y aunque no sepamos el propósito, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios y en lo que Dios está haciendo o permitiendo. Debemos confiar porque Dios lo está haciendo con una finalidad. Dios tiene un propósito con todo lo que está aconteciendo. Nada escapa del control de Dios. Y esta situación puede colaborar, y de seguro que colaborará para el bien de los creyentes. A pesar de que el escenario actual se vea tan terrible, tan hostil, esto no interferirá en su salvación. No interferirá, a pesar que el escenario sea el más horrible, el más adverso, el más peligroso. Eso no interfiere en la salvación de los creyentes, ¿no? Eso no nos desliga de Dios, ¿no? La Biblia es clara, dice, ¿quién nos separará o quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Está hablando aquí en el mismo capítulo 8. Nada. Nada. Entonces, tanto las cosas buenas como malas cooperan para el beneficio de los creyentes. Y debemos tener claro esto, que no hay virus, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay adversidad alguna la cual pueda interferir con los designios eternos de Dios a favor de sus escogidos. No hay nada que pueda interferir con los designios de Dios. No hay nada que escape de la mano de Dios. Nada. Ni aún este virus, ni todo el contexto adverso, horrendo, horrible, aterrador, no escapa de las manos del Señor. Son sus designios, son sus decretos que se están cumpliendo y ellos colaboran para el bien de sus escogidos. Entonces, lo primero que debemos saber o entender es que los tiempos difíciles, por más adversos que sean, debemos enfrentarlos sabiendo que tienen un propósito divino, un propósito eterno.
Esto que está aconteciendo no es, se le escapó a Dios de las manos. No, nosotros los hombres no estamos teniendo el control de esta situación. Sin embargo, todo esto está bajo la mano de Dios. Todo esto está bajo el control de Dios. Y es más, todo esto es un juicio de Dios para cumplir sus decretos eternos, los cuales tienen propósito. Vamos a abrir en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La parte A del texto, del versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Sí. Es claro, es explícito Santiago. Y con solo leer el texto ya sabemos qué más debemos hacer para enfrentar los momentos difíciles o cómo enfrentarlos en oración, orando. Aquella palabra que es traducida como afligido proviene del griego, kakopaideia, que significa sufrir, padecer, sufrimientos. La conjugación de esta palabra, que es traducida como afligido, en el griego, tiene la implicancia de ser una realidad continua. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Está alguno afligido? Implica o se refiere a una persona que está continuamente en una aflicción extrema. Y a esas personas que están afligidas de esa forma, a esas personas que están con sufrimiento, a esas personas que están con pánico, a esas personas que es tal la ansiedad que son capaces de arrancar los cabellos de su cabeza, a esas personas, Santiago le dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Estoy hablando de creyentes. Porque al ver esta realidad es normal tener cierto miedo como cristiano. ¿Qué es lo que es anormal? Caer en un estado de aflicción como lo que describe aquí Santiago. Y muchos creyentes lo caen. Muchos creyentes caen en aquello. Tal vez usted que está viendo está en un estado así. ¿Y cuál es la recomendación y cuál es el mandato de Santiago? Hagan oración. Haga oración. Esa expresión en el griego es un imperativo, o sea, mandato. No es una opción. No es si usted quiere o no quiere. No. No es una opción. Es un mandato, es un imperativo. Deben orar. Oren. Una persona que sufre tiende a tener un pensamiento pesimista, una inclinación a caer en depresión, miedo, pánico, crisis, etc. Una persona que está con una aflicción, con un sufrimiento,
tiende a caer en pensamientos pesimistas, en crisis, en pánico, depresión. Tal vez muchas personas al estar viendo este contexto mundial están pensando en suicidio. El suicidio es un desvío del alma, es pecado. La salida no es suicidio, la salida es oración, dice Santiago. Oración. Oración que es diálogo, orar, dialogar, suplicar el auxilio divino, pedir al Señor auxilio, que Él extienda su mano poderosa para salvarlos de esa situación, para llevar alivio, para llevar consuelo, para experimentar aquella paz perenne. El antídoto ante el sufrimiento es el consuelo de Dios mediante oración. Oración. Charles Spurgeon decía lo siguiente: si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Hermanos, si Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado y nos sacó de esa vida, nos trajo a su luz, sacó de tinieblas a luz, nos hizo herederos, embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios, representantes del cielo aquí en la tierra. ¿No oirá a Él sus oraciones? Si Santiago dice, hagan oración, es porque Dios las oirá. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tiene alguna duda? Eche toda aquella ansiedad, esa preocupación, esa depresión, esas crisis, esas situaciones que no le dejan estar tranquilo. Échelas sobre el Señor en oración, en oración, en oración, mi hermano. Este periodo que estamos experimentando es un periodo difícil, denso. Muchos de nosotros no habíamos visto esto nunca antes. La magnitud está siendo tremenda. Está avanzando rápidamente. Está matando a miles de personas. ¿Y qué debemos hacer en este momento? Muchos están afligidos, con pánico, con crisis. ¿Y cuál es la salida? Oración, dice Santiago. Oración. Es tiempo que nosotros hagamos uso de aquella arma poderosa que nos fue otorgada por parte de Dios. La oración. La oración. Mi hermano, cuando alguien ora con esta aflicción que describe aquí Santiago, afligido, abrumado, con crisis, no soporta, no aguanta, es tanto el peso, es tanto el miedo, es tanta la incertidumbre de qué va a pasar cuando alguien ora a Dios, derrama su alma, así como Ana delante de la presencia del Señor. El Espíritu Santo comienza a operar, Dios comienza a intervenir, Dios comienza a trabajar en la vida de esa persona, Dios comienza a aliviar, Dios comienza a tratar aquella alma, a dar esperanza, a dar consuelo, a traer alivio para nuestras almas. Eso hace Dios en la oración. Trae alivio para aquella alma que se arrodilla, que confiesa, que clama, que pide, que reconoce que no puede por sus propias fuerzas. Reconoce su dependencia de Dios. Es extraordinario.
La Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo. Esto incluye los tiempos difíciles. Esto incluye nuestra actualidad. La Biblia es clara, orar en todo tiempo. Todo tiempo. Cuanto más en este tiempo de aflicción, cuanto más ante el contexto que estamos experimentando, cuanto más hasta en esta adversidad, en estos problemas, cuántas crisis. Estamos al borde de una crisis económica a nivel mundial. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar, orar y orar. No hay otra opción. No tenemos otra opción, estamos llegando al límite. Es como que si Dios nos hubiese acorralado y no nos dé ninguna otra chance a no ser la oración. O usted ora o ora. Simple, acabó. Los cristianos debemos comenzar a orar. Debemos empezar a interceder por esta situación. Han pasado meses y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado por lo que está aconteciendo? Ahora llegó aquí a Sudamérica, llegó a Chile. Y es tiempo de orar. Es tiempo de clamar, es tiempo de agonizar delante de la presencia de Dios. Es tiempo de obedecer a la palabra de Santiago. Ya estamos afligidos, ya estamos comenzando a sentir los efectos de esta enfermedad. Nuestra alma poco a poco comienza a afligirse. Imagínese cuando comienza a llegar a sus familiares, a sus conocidos. Cuando comiencen cristianos, hermanos que usted conoce, comience a sentir aquellos efectos de su enfermedad. Porque va a llegar a los cristianos no somos inmunes. Va a llegar y va a matar cristianos esta enfermedad, si es que ya no lo ha hecho. ¿Qué va a hacer? Orar. Es así que debemos enfrentar esta situación, en oración. ¿Cómo más debemos enfrentar esta situación? Con fe. Vea lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Quién no recuerda esta historia del libro de Éxodo? El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Llegan al mar rojo. Se enfrentan al mar rojo. Por detrás venían los egipcios, persiguiéndolos. Los israelitas temían, tenían miedo por sus vidas al verse frente al mar rojo y por detrás los egipcios. Pero al oír que Moisés pronunciaba la protección soberana de Dios, prosiguieron y atravesaron el mar rojo por fe. Por la fe Dios los sacó al pueblo de Israel de esa muerte inminente por manos de los egipcios. Por la fe. Por la fe. En los tiempos difíciles debemos ejercitar nuestra fe. Es este el momento para mostrar que nuestra fe está bien fundamentada en Dios. En estos momentos, este es un momento como el que estamos viviendo, en el cual debemos manifestar nuestra confianza en Dios. No será fácil, pero es lo más seguro que podemos hacer. Los momentos difíciles se deben enfrentar con fe. Con fe. Con fe. Vea el nivel, si analizamos al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Vea el nivel.
que ellos experimentaron de aflicción. O sea, está el Mar Rojo. ¿Cómo podemos atravesar de aquí? No se puede, no hay barco, no hay nada. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miran para el otro lado. Los egipcios venían cabalgando fuertemente, cada vez más rápido. ¿Qué hacemos? Moisés, ¿qué hacemos? Dios había llamado a Moisés para liberar al pueblo. Ahí Moisés, Dios, les dice que abra el Mar Rojo. Abre el Mar Rojo y ellos pasan por ahí, hasta el otro lado del Mar Rojo. Los egipcios intentan pasar, pero el mar vuelve a su lugar y los ahoga. Así estamos nosotros. Estamos expuestos a la muerte. Ejemplo, los egipcios. Aquella enfermedad está viniendo, está llegando, está golpeando el Mar Rojo. No hay aún cura. No hay cura. La enfermedad está llegando, comenzó al otro lado del mundo, comenzó a avanzar, llegó a Sudamérica, ha llegado a Chile, ha llegado a nuestra región. Aún nuestra ciudad todavía no lo experimenta, pero es lo más seguro que lo va a experimentar. Entonces va avanzando, así como los carros de Faraón venían avanzando. Esta enfermedad va avanzando. Y está el Mar Rojo que no nos permite avanzar, que no nos trae alivio, que no nos trae salvación. No hay ninguna cura hasta el momento, no hay ninguna vacuna que contrarreste aquella enfermedad. Así estamos nosotros. Estamos en la misma situación que el pueblo de Israel. ¿Qué dice Hebreo? ¿Por medio de qué Dios abrió una salida en medio de lo imposible? Fe, mi hermano. Fe. Este es el momento de ejercitar nuestra fe. La Biblia es clara, explícita en decir que el justo vivirá por la fe. Manifestando fe. ¿Qué fe? Es creer en Dios completamente y no afirmarnos en nuestro brazo humano de carne. Hebreo 11 nos muestra una serie de hombres venciendo en medio de las dificultades, y lo hicieron solamente por la fe. Es así que vamos a vencer en los tiempos difíciles. Es así que debemos enfrentar los tiempos difíciles, en fe, por fe y para fe. Es de esta forma, no hay otra salida. En este tiempo, en esta adversidad, en estas dificultades, en esta actualidad que nuestra fe está siendo probada. Es aquí que se va a exprimir, a presionar, a ver quiénes son los que verdaderamente profesan una fe bíblica, escriturística, los que confían en el Señor. Es en fe, con fe. Con fe se enfrenta a los momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Con fe, todos estos hombres, esta galería de héroes de la fe de Hebreos 11, vencieron por la fe. Es el medio que Dios ha dejado para vencer las dificultades. La fe. Hagamos uso de la fe. Hagamos uso de la fe. Y no estoy queriendo decir que vamos a manifestar fe o vamos a hacer uso de la fe y no iremos a morir. No estoy diciendo eso. Hacer uso de la fe, creer, confiar en Dios, vencer por la fe, es no dejar de confiar en el Señor. Es mostrar que mi fe es verdadera,
es genuina. Y no voy a regular, no voy a dar marcha atrás, independiente de la circunstancia, independiente de la adversidad, independiente del contexto actual. No. ¿Por qué razón? Porque también el libro de Hebreos dice que algunos fueron aserrados por fe. Soportaron aún la muerte por fe. Estamos viendo una confianza en Cristo independiente. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Esa es la confianza. Esa es la confianza. En conclusión, ¿cómo debemos enfrentar los tiempos difíciles? Entendiendo que Dios tiene un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos, no lo sepamos, Dios tiene un propósito. Y porque Dios tiene un propósito, nosotros debemos orar para hallar consuelo, alivio, entender, reflexionar en lo que está aconteciendo. Y teniendo fe en Dios, que Dios tiene el control de todo, que nada escapa de sus manos. Y que por fe, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Nosotros estamos de pasada por este planeta. A pesar de todo este mal que estamos viviendo, los cristianos tenemos esperanza. Esa esperanza está en Dios y en que Él tiene todo bajo control y que todo lo que hace lo hace para el bien de sus hijos. Como decía Romanos. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien o obran para bien. Hermanos, no nos debemos desesperar. A pesar de que este mundo está en caos, porque lo que estamos experimentando está produciendo un caos enorme. Enorme. Nosotros debemos enfrentar esta situación con equilibrio, con esperanza, confiando en Dios, en sus promesas, en su persona, en su palabra. ¿Cómo debemos enfrentar estos tiempos difíciles? Creyendo que Dios tiene un propósito, orando y confiando que Dios obra todo para bien. Aunque nosotros no veamos el bien que Dios está haciendo ante esta situación que estamos experimentando, Dios está haciendo un bien para su pueblo. Si usted muere en el día de hoy siendo creyente, muere por causa de esta enfermedad o por otra situación, usted muere, Dios está haciendo un bien, quiere que se encuentre con Él más luego que el resto. Gloria a Dios por aquello. Esta sería la palabra para el día de hoy. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos, Señor, para que tu palabra produzca el efecto por el cual fue creada. Señor, trae alivio en tiempos de angustia, en estos tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en medio de tanta adversidad, Señor. Da consuelo a tu pueblo, a entender que tú tienes un propósito, que estás cumpliendo tus designios, tus decretos eternos. Guíanos a orar, a descansar en usted, a través de la oración, a hallar consuelo, que nuestra alma descanse y a confiar en que todo está bajo su control. En el nombre de Jesús, amén.